¿Cuál es el papel de las mujeres en la corriente colonial, según los que vienen de afuera, como Bernardino López Luján, los que vienen, los visitadores, por decir así? Es bastante crítico. Los varones hablan como zánganos. Se pasan el día fumando, escupiendo jugo de tabaco y comiendo maní, el maní para el que lo describe es una cosa que no sabe qué es, y tomando leche. Las que trabajan son las mujeres. ¿Y trabajan haciendo qué? Y ropa para los zánganos. Es interesante, ¿no es cierto? Porque se dedican a hacer qué cosa las mujeres, industrias caseras. La mujer siempre tuvo un papel importante en la economía doméstica. O sea, ella era la que hacía cosas para vender, la que después mandaba, las vendía ella o la mandaba a alguna de las sirvientas que tenía para que la vendiera. Eso es histórico. El papel del hombre siempre fue la ganadería cuando podía, y si no, reitero, los zánganos. Y otra cosa interesante que describen todos los viajeros es la importancia que tenían las ceremonias religiosas para las mujeres. O sea, eran grandes rezadoras, la concurrencia a la iglesia era de rigor, y a pesar de eso, también la otra cuestión que todos mencionan es la industria del algodón. O sea, hilar y tejer con el algodón a nivel doméstico. Otra cosa que todos mencionan. Y algo medio chocante. Según las costumbres de la época, en las zonas de la campaña, los viajeros a la noche podían disponer de alguna de las mujeres de la casa que fuera soltera o viuda. Nadie se lo tomaba mal. Hernán Gómez inclusive habla de eso y dice que así como eran fieles de casadas, eran de livianas de solteras. Por supuesto, matrimonios, bien, gracias. Por la distancia que había para conseguir un cura y eso, y bueno, era todo uniones libres, lo que hoy llamaríamos concubinato. Hasta que apareció algún cura que por ahí podía casar a algunos cuantos, ¿no es cierto? Los bautismos también. Por eso las fechas de bautismo hay que tomarlas con pinzas, cuando el bautismo es en una misión jesuítica, o es en la campaña. ¿Por qué ahí? Porque lo bautizaban cuando pasaba un cura. Así que no es que el día que nació estaba. Ese es, por ejemplo, el tema de Andresito. Nació tal día, no sabemos. Porque en las misiones eran colectivos los bautismos, no era que bautizaban a uno en el particular. O sea que eso hay que tomarlo siempre con pinzas. Había mucha importancia de la vida, o sea, los conventos eran muy importantes en la ciudad. No solamente los templos, los conventos, los franciscanos en Corrientes tienen toda una historia en la educación también. Fray José de la Quintana prácticamente es el que marca toda una época de la educación en Corrientes. Ferré se educó ahí, Pujol, que era una educación, hay que tomarlo con pinzas, porque ¿cómo era la educación? Repetir como una cotorra. Se estudiaba de memoria, y los errores se pagaban con sangre. O sea, meta, palo y a la bolsa. La famosa palmeta, que era una tabla con agujeros, le pegaban uno había que poner la palma, pegaba en la mano y los agujeros chupaban la piel, era muy doloroso, o los reglones, los reglazos, dedos en punta y con la regla larga en los dedos, era de rigor, o sea, la letra con sangre entra. Los maestros no educaban de otra forma. Tuvo que llegar Pestalozzi y María Montessori, ¿no es cierto?, para que se empezara a pensar en algo diferente. Así que dice que parecía, cuando uno pasaba cerca de alguna de, por ejemplo, en la escuela de Fray José de la Quintana, uno pasaba cerca de las aulas y se escuchaba como el murmullo de una colmena, el ruido de los estudiantes repitiendo como cotorras. Tenían que repetir al pie de la letra, porque era eso lo que se esperaba que aprendieran. Por supuesto, una memoria entrenadísima, no había disco rígido ni nada.
datos en la cabeza. Eran grandes memorizadores. ¿Entendías? ¿Cómo usaban eso con el tiempo? Es otra cosa. O sea, qué valor le daban y cómo utilizaban para mezclar eso que la memoria había asimilado de una forma tan mecánica. Pero el resultado da algunas cuestiones generales vinculadas con este proceso histórico de la provincia de Corrientes. Dos hechos importantes. A principios del siglo XIX, 1810, desaparece el teniente de gobernador. Históricamente, desde la fundación de la ciudad, había habido un teniente de gobernador. El gobernador estaba en otro lado, estaba en Buenos Aires, estaba en Asunción, pero desaparece. Y las funciones administrativas son repartidas entre otros funcionarios. Las funciones militares del teniente gobernador las asume un comandante de armas, que es el término que va a tener a partir de ahí el que maneja la parte castrense, por decir así, de Corrientes. Y después otra cosa que, para tenerla clara, las invasiones inglesas, también principios del siglo XIX, los cazadores correntinos eran correntinos, pero no eran de Corrientes, eran correntinos que estaban en Buenos Aires. Es un cuerpo que lo crea, ¿no es cierto?, el gobierno, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, el Cabildo, para cuando se decide que va a venir una nueva invasión, evidentemente empiezan a armar cuerpos militares. Era una cosa muy chiquita, era una compañía prácticamente de unos 90 y pico de hombres, más no llegó a tener numéricamente, porque los nombres son 60 y pico nomás. Hay un trabajo muy bueno de Federico Palma sobre esto. Y además desaparecen después de las invasiones. O sea, ¿quiénes eran? Eran los artesanos y demás que había en Buenos Aires, que eran correntinos. Los uniformes se los compró Fernández Blanco, el primer jefe, que lo puso de su bolsillo. Los chicos caté que estaban en Buenos Aires, en el colegio de San Carlos y demás, ninguno quiso participar. ¿Y dónde pelearon? Pelearon en los corrales de Miserere, la única acción militar de los cazadores correntinos. Y murieron varios, estuvieron muy bien, pero eran muy poquitos. Los habían integrado dentro de lo que eran las unidades de vascos. Los cántabros era el nombre de la unidad. Eran tan chiquitos que prácticamente eran una compañía dentro de ese regimiento de cántabros. Y después de las invasiones, cuando se produce el motín de las trenzas, que se sublevan las tropas y bueno, fusilan, ahorcan y demás, a los cazadores que no se habían sublevado, los mandan al fuerte, entregan su bandera, entregan sus fornituras, que son todas las cartucheras, cinturones y demás, y entregan sus fusiles. Y la unidad desaparece. Esa es la historia de los cazadores correntinos. ¿Qué pasaba con el resto de Corrientes? No llegaron a tiempo. Se armó un tole-tole, porque ¿cómo se llama? El comandante de armas, el teniente de gobernador, quería los mejores hombres que tenían los correntinos, y ellos no querían entregarlos, querían que llevara la morralla, los sinvergüenzas, los haragandos, los que tenían trabajo, que no le sacaran los peones. Una gran discusión. Se quejaron muchísimo del teniente de gobernador. Arman una fuerza. La fuerza no llega. Se despacha hacia Buenos Aires bajo las órdenes del famoso virrey Cisneros. Sobremonte. Que Sobremonte no era, pues, aparentemente no era un hombre muy valiente, era un gran organizador. Servía para armar la cosa, pero a la hora de los bichos que tenía que pelear, parece que no. Se ponen a dar vueltas ahí y no llegan a entrar en combate con los ingleses. A pesar de eso les pagaron, ¿no es cierto? Cuando volvieron les pagaron. Pero Corrientes, en cuanto a Corrientes, no luchó contra los ingleses. Los que lucharon eran los correntinos que vivían en Buenos Aires. Y de esos correntinos de Buenos Aires, fundamentalmente, Fernández Blanco era de una familia, digamos, de primera línea, pero los demás eran todos artesanos, ¿cómo se llama?
peones y cosas por el estilo, que eran los que hacían funciones subalternas, que son los que se fueron convocados y incorporaron a esa pequeña compañía que no llegó a pasar de los es que son 66 hombres. Esa es la historia de los cazadores correntinos y la historia de la participación correntina en las invasiones inglesas. O sea que cuando la de cazadores correntinos combatientes de Belgrano, no es cierto. Ya habían desaparecido los cazadores correntinos cuando Belgrano protagoniza su expedición al Paraguay. Soldados con San Martín, menos todavía. O sea, la letra es épica, pero está mal el ingrediente histórico. Una conclusión final. Somos una provincia histórica. Somos una provincia originaria. Somos una provincia constituyente. Somos todo. Corrientes es todo. Corrientes es la madre del folclore que hoy llaman regional, que es el chamamé. Corrientes es la que mantiene el mayor tesoro en materia idiomática, que es el guaraní, que lo comparte con el Paraguay, pero el guaraní correntino y el paraguayo no son iguales, según dicen los guaranólogos. Pero sobre todo somos un lugar que tiene una idiosincrasia propia, es lo que yo llamo la correntinidad. Creo que no soy el único, es un término que se ha difundido mucho, o sea, que es una forma de hacer y de ver las cosas diferentes. Yo siempre digo lo mismo, hay tres formas de hacer las cosas, bien, mal y como las hacemos en Corrientes, que no es igual al resto. Es una idiosincrasia, ¿no es cierto? Es una cosmovisión. La cosmovisión de una Corrientes colonial creo que da para que nos sintamos profundamente orgullosos y también profundamente humildes respecto de los que nos precedieron, que vivieron en un lugar que era tan duro, porque era tan duro, tan carente de todo y tan con todo por hacer, porque por donde metamos la mano estaba todo por hacer, y esta gente, estos coloniales fueron los que lo hicieron.